que hay un artículo que teníamos pendiente que se publicó en Astronomy and Astrophysics en noviembre, el 4 de noviembre salió publicado, y es un artículo que está basado en resultados de la sonda Solar Orbiter, y es un tema que a mí me da un poco de reparo hablar, porque o sea, tiene que ver con el Sol y la heliosfera, pero tiene más que ver con el flujo de partículas, que es algo de lo que la verdad es que no conozco mucho, pero es un tema súper interesante y que tiene que ver con bueno, todos los procesos complejos que tienen lugar por la interacción entre la actividad solar y el medio interplanetario, básicamente. Entonces, el artículo lo firma de primer autor Buchik, y bueno, incluye una serie de coautores de la colaboración de Solar Orbiter. Entre ellos conozco a Javier Rodríguez Pacheco, que de hecho es el IP de el EPD a bordo de Solar Orbiter, que es el Energetic Particle Detector, el detector de partículas energéticas, que realmente son varios instrumentos que su objetivo es medir las propiedades de las partículas con las que se va encontrando la sonda, ¿no?, en el medio interplanetario. Entonces, el título del artículo es "El primer evento gradual de partículas energéticas solares enriquecido en helio 3 observado por Solar Orbiter". Básicamente, es una traducción así un poco alambicada del título. Decía que la gloria de un hombre exige que su mérito sea expresable con pocas palabras, ¿no? Como diciendo, este tipo es un genio. ¿Por qué? Porque de todos los que saltan Garrocha es el que tuvo dos novias, una de las cuales fue también, digo, digo, es demasiado if. O sea, acá, Ya. este título parece así, como diciendo, es el primer evento de partículas en el cual si ocurre esto y pasa lo otro, entonces también así, no sé. Sí, voy a intentar explicarlo. El problema es también el intentar traducir de inglés a español cuando a veces se van poniendo una sucesión de adjetivos que van precediendo al sustantivo al que adjetivan, y entonces uno tiene que ir traduciendo un poco de atrás hacia adelante, ¿no? Y tratando de recomponer los complementos de forma que la cosa más o menos tenga sentido. Claro. Pero realmente el título, o sea, voy a empezar por descomponer el título. Es un evento de partículas energéticas, ¿vale? Empezamos por ahí. O sea, partículas energéticas. Ahora comentaré lo que son un evento de partículas energéticas, que es gradual, porque vamos a ver que hay dos tipos, los impulsivos y los graduales. Entonces, es gradual y además está enriquecido en helio 3. ¿Por qué? Porque lo habitual es que sean los impulsivos los que están enriquecidos en helio 3. Entonces, este es uno que es gradual y que está enriquecido en helio 3. Por eso es un poco la combinación de cosas. Bueno, voy a empezar por el contexto. La actividad solar y lo que perturba el medio interplanetario en el Sol, o sea, la magnetohidrodinámica solar, al contrario de los titulares que deja Francis, no es trivial, porque no es cuestión de coger y resolverla en simetría esférica, porque no es el Sol propiamente dicho el que la esfera solar. Sabía que esto iba a venir cuando habláramos de este tema. Bueno, algo tenía que decir porque si no, mis colegas, a los cuales les recuerdo que en este programa las opiniones vertidas reflejan únicamente la opinión de quien las hace. O sea que no me responsabilizo de los comentarios de Francis. Pero no es en simetría esférica porque es local. Son cosas que ocurren localmente, ¿no? Entonces, hay sobre todo dos fenómenos que son los que más perturbación generan en el medio interplanetario, que son lo que llamamos las fulguraciones y lo que llamamos las eyecciones de masa coronal. Una fulguración, estrictamente hablando, es un fenómeno observacional, es un destello. O sea, de repente algo se ilumina. Es un destello de luz brillante, que claro, tiene unas causas subyacentes, pero cuando decimos fulguración estamos hablando, es importante entender eso, que es una característica, un rasgo observacional. Una fulguración típicamente es algo que ocurre, un abrillantamiento muy grande en una región muy localizada, en un punto, y que tiene una fase de subida de intensidad del brillo muy rápida, pueden ser segundos o incluso minutos, y luego decae a lo largo de horas, ¿no? Y es lo que más fácilmente se observa desde Tierra cuando dices, bueno, ha ocurrido una explosión en el Sol.
Luego, el otro proceso así importante son las eyecciones de masa coronal, en las cuales una gran cantidad de masa, de hecho llega a ser una fracción de toda la masa de la corona, se desliga por una reconfiguración magnética, se desliga del Sol y es expulsada. Entonces, la fulguración normalmente es producida por una reconexión magnética, es un fenómeno muy violento, muy rápido, es equiparable a pensar en una explosión, si lo queremos ver así, mientras que una eyección de masa coronal se parece más a una desestabilización de una cantidad de plasma que es expulsado y es más progresivo, es un fenómeno que puede durar horas o días y si uno es como una explosión, el otro lo podríamos asociar como una erupción volcánica. Entonces, son cosas distintas, aunque suelen estar asociados. Es decir, las eyecciones de masa coronal suelen ocurrir en regiones con una topología del campo magnético compleja y en la que tienen lugar reconexiones que cambian esa configuración y hacen que se desestabilice, y una parte importante, pues por flotación, por lo que sea, sale expulsada del Sol. Y esas reconexiones suelen llevar asociadas fulguraciones, o sea que hay como una relación, pero no suele ser o no tiene por qué ser uno a uno. Es decir, podemos observar una fulguración muy potente y a lo mejor no hay eyección de masa o hay una eyección pequeñita, o podemos tener una eyección de masa coronal y no ver fulguración, o ver unas pocas pequeñas fulguraciones y sin embargo la eyección de masa coronal ser muy grande. Y en general, una cosa a tener en cuenta es que la eyección de masa coronal es va como un abanico, suele estar muy abierto en ángulo, entonces suele expulsarse masa en un ángulo bastante abierto, ¿no? Entonces, la extensión espacial que ocupa es bastante grande. Entonces, cuando ocurre una eyección de masa coronal, pues toda esa masa se inyecta en el medio interplanetario, superpuesta al viento solar normal, y pues se libera ese material que son básicamente protones y núcleos de helio y electrones, pues no sé, a 1000 kilómetros por segundo, de ese orden, entre 500 y 1000 kilómetros por segundo. Y bueno, pues ese material puede llegar a la Tierra, puede ser observado, lo que sea. Pero eso no es a lo que nos referimos cuando hablamos de un evento de partículas solares. Cuando hablamos de un evento de partículas, nos estamos refiriendo a que estamos recibiendo partículas que son incluso mucho más energéticas que eso, del orden de 100 megaelectronvoltios de energía por partícula. Y eso típicamente requiere algún mecanismo de aceleración en el medio interplanetario, más allá de la velocidad con la que fue expulsado del Sol. Y esto lo comentamos alguna vez en otro contexto, que no se entiende muy bien, pero que probablemente tiene que ver con que la eyección de masa coronal esa masa se lleva consigo una determinada configuración de campo magnético, que suele ser además una configuración enrollada de campo magnético, que interactúa con las cargas que se va encontrando a su paso, las partículas cargadas que se encuentran en el medio interplanetario. Y esa interacción, sobre todo en el frente de choque que se genera entre la burbuja expulsada y el medio interplanetario, hay modelos, lo que pasa es que hay muchos modelos diferentes que compiten, y cuando tienes muchos modelos de algo quiere decir que no entiendes bien ese algo, ¿no? Pero bueno, hay diferentes modelos según los cuales esa interacción termina acelerando algunas partículas y dotándolas de energía, pero como dijimos al principio, en esta casa se conserva la energía y no es como esos titulares sobre la fusión. Entonces, esa energía sale o bien del propio campo magnético de esa burbuja, que pierde, también el campo magnético sufre un efecto de, ¿cómo lo llamabas? Back reaction, ¿no, Gastón? La pared que retrocede cuando le das con la pelota. O también el resto de partículas del frente de ondas, que pueden frenarse algunas a costa de que se aceleren otras. Entonces, bueno. El recule. Sí, exactamente. Esa sería ¿Queda mal en España eso? No sé, tengo miedo en España. No, se dice habitualmente, sí. Bueno, pues ya hemos llegado al evento de partículas energéticas solares, ¿no? Eso es lo que llegamos, eso se detecta, incluso a veces se detecta a nivel de suelo, entonces tiene otro nombre, se llaman Ground Level Enhancement, un aumento a nivel de suelo,
pero aquí no estamos hablando de eso, estamos en el espacio, entonces se llaman simplemente evento de partículas. Estos eventos de partículas hay de dos tipos, los impulsivos y los graduales. Entonces los impulsivos no es que, no es que sean así, que les dé por decir lo primero que se les viene a la cabeza, ni que vayan y te regalen flores por la calle, como el anuncio aquel famoso de cuando éramos jóvenes, sino que se llaman así porque O sea, es que aquí nunca nos dispersamos. Estaba contando la historia esta de las partículas, ¿no? Y explicando un poco, sí, ya me acuerdo, que algunas eran impulsivas, ¿no? Y por eso venía el asunto, lo del bobo y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos de estos eventos de partículas se empezaron a detectar que había niveles elevados de helio 3, del isótopo helio 3, que bueno, es conocido por muchas otras cosas, pero que es básicamente, o sea, un núcleo de helio, digamos, normal, el helio corriente de toda la vida tiene 2 protones y 2 neutrones, el helio 3 solo tiene un neutrón, son 2 protones y un neutrón, ¿vale? Es un isótopo, o sea, una variante del núcleo de helio, que es muy poco abundante. Lo normal es que sea eso, el helio 4, que son 2 protones y 2 neutrones, pero se puede producir, se puede generar, pero requiere condiciones, o sea, digamos que requiere una reacción nuclear, requiere algún tipo de interacción nuclear para formar helio 3. Entonces, sobre todo en los eventos impulsivos, estos eventos de partículas impulsivos, al analizar la composición de esas partículas, se veía que no era exactamente igual que la del viento solar normal, porque primero, estaba enriquecida en elementos pesados con alto estado de ionización. Casi todo el plasma solar es hidrógeno y helio y está totalmente ionizado a estas temperaturas, pero hay otros elementos en menor proporción como el hierro, y el hierro pues está ionizado hasta un cierto nivel. Ionizado quiere decir que le faltan electrones, ¿no? Bueno, pues en estos eventos le faltan más electrones de lo normal a los átomos de hierro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas partículas derivan de procesos muy energéticos en los cuales les pasan cosas a los átomos, como por ejemplo perder electrones, o que se produzcan interacciones nucleares que den lugar a la producción de isótopos como el helio 3. Normalmente, o tradicionalmente se pensaba que una distinción, o sea, que este tipo de composición, tanto las variaciones en composición de iones como de isótopos, era una distinción entre eventos graduales y eventos impulsivos. Por ejemplo, los eventos impulsivos se veía que tenían mayor abundancia de helio 3 y tenían el hierro, estaba ionizado hasta nivel, digamos, hasta ser hierro 20. O sea, que le faltaban 19 electrones al átomo de hierro. Mientras que los graduales, pues no había helio 3 y el hierro, pues tenía hasta hierro 14. O sea, que le faltaban 13 electrones. Lo que pasa luego la cosa se complicó un poco porque con observaciones de un instrumento que se llama ACE, que es el Advanced Composition Explorer, que es un instrumento que está en el punto de Lagrange L1, que esto es el punto metaestable que hay entre la Tierra y el Sol, o semiestable entre la Tierra y el Sol, pues también está midiendo composición de viento solar, y ACE se dio cuenta de que también había helio 3, o había sobreabundancia de helio 3 también en los eventos graduales. Con lo cual ya la distinción no era blanco y negro, sino ya empezábamos a tener una especie de continuo, ¿no? Una escala de grises. En los graduales, el aumento de helio 3 era entre 1 y 100, la sobreabundancia de helio 3, mientras que los impulsivos estaría entre 1000 y 10.000. O sea, hay una diferencia, pero es cuantitativa. Entonces, es un poco el entorno, el contexto en el que se engloba todo esto, porque no queda claro de dónde viene ese helio 3 y cómo se produce. Hay como 2 familias de explicaciones que son bastante diferentes. En una de ellas, el helio 3 se produce junto con la eyección coronal de masa, o sea, el proceso que da lugar a la reconexión y que hace que se expulse, ¿no? que se produzca esa erupción en el Sol, es suficientemente violento como para producir cantidades de helio 3 y luego ese helio 3 pues ya es expulsado junto con el resto de la masa. Y si eso es así, eso debería ocurrir sobre todo en fulguraciones, porque necesitas temperaturas muy altas
y esas temperaturas muy altas dan lugar a brillantamientos. En las fulguraciones sabemos que se pueden dar temperaturas de millones de grados. O sea, podrían ocurrir reacciones nucleares en una fulguración. Pero entonces tendrían que ser, según estas explicaciones, tendría que haber fulguraciones asociadas a estas eyecciones de masa coronal. Y luego hay otra familia de explicaciones que dicen, no, mira, estas cosas no pasan solas. Normalmente cuando tienes actividad como para dar lugar a una eyección coronal de masa, tienes una región activa que está produciendo diferentes tipos de eventos, y de los eventos que han tenido lugar anteriormente han depositado en la heliosfera helio 3, pues fulguraciones previas que haya habido, lo que sea, y entonces cuando la eyección coronal de masa sale del Sol, se enriquece con ese helio 3 y ya se propaga por el medio interplanetario con una composición enriquecida en helio 3. Y esa es un poco la discusión que hay. Entonces, con estas observaciones del Solar Orbiter, resulta que se dio una circunstancia un poco fortuita, porque hubo uno de estos eventos el 24 de noviembre de 2020, que fue unos meses después del lanzamiento de Solar Orbiter, y resulta que en ese momento Solar Orbiter estaba, lo que se dice, tenía conexión magnética con la región solar que estaba produciendo ese evento. Conexión magnética quiere decir lo siguiente: cuando el Sol expulsa partículas al medio interplanetario, no se mueven radialmente hacia afuera, sino que están obligadas por la MHD a moverse siguiendo el campo magnético. Y ese campo magnético no es radial hacia afuera, sino que como el Sol está rotando, las líneas de campo magnético forman una especie de espiral, es lo que se llama la espiral de Parker. Y entonces hay como una espiral de líneas de campo magnético que salen del Sol y se propagan al medio interplanetario, y entonces esas partículas no se mueven radialmente hacia afuera, sino que van siguiendo la espiral, que como digo se llama la espiral de Parker. O sea, conexión magnética quiere decir que la espiral, o sea, el brazo de esa espiral que sale de esa región magnética pasa por donde estaba en ese momento Solar Orbiter. Voy a intentar, para los que están siguiendo el directo en YouTube, a ver si puedo compartir la pantalla para que vean a lo que me refiero. Los que están en el podcast no se preocupen, que lo explicaremos igual, pero lo que estamos viendo aquí en este diagrama es el Sol en el centro y la órbita de la Tierra. Aquí está Solar Orbiter, que todavía está cerca de la Tierra, y vemos esta línea azul, que es la conexión magnética, es esta espiral que les digo, que partiendo del Sol pasa por Solar Orbiter, ¿no? En realidad hay 15 grados de separación, no está exactamente justamente en la línea que conecta con el centro de la región magnética, pero son 15 grados, que es muy pequeñito porque, como les digo, o sea, es suficientemente cerca como para sentir el efecto, porque la eyección de masa pues, puede tener 90, 100, 120 grados de abanico, ¿no? Lo que cubre. Este diagrama, esto es una figurita del artículo, la figura 2, está en las referencias por si alguien lo quiere ver, también nos muestra dónde está la Tierra, dónde está la sonda Solar Parker en ese momento, y dónde está la sonda Estéreo A, que también usan datos de Estéreo A y de la sonda Parker para este trabajo. Y lo que se ve es que pues están conectados magnéticamente a otras longitudes del Sol, con lo cual no son sensibles, y de hecho Solar Orbiter registra ese evento de partículas, registra un aumento del flujo de partículas, que sin embargo no lo registra ni la sonda Solar Parker ni en la dirección a la Tierra, bueno, como es esperable, porque esas partículas habrían seguido esa espiral. Esto es un indicador de que lo que está midiendo Solar Orbiter es algo que proviene de esa región activa, que, bueno, no lo he dicho, pero el evento este de partículas del que estamos hablando, que registró Solar Orbiter, se origina en una región activa que desde su punto de vista estaba en el limbo solar, es una región que se llama 12790, es simplemente un número de catálogo, y Solar Orbiter, como digo, tiene esta suite de instrumentos, el EPD, que tiene una serie para detectar partículas. Tiene lo que se llaman telescopios, pero no son como los telescopios ópticos que enfocan una imagen, sino que estos telescopios, su objetivo es simplemente establecer una direccionalidad. Entonces tiene 4 telescopios que están apuntando, uno hacia el Sol, otro en dirección opuesta y otros 2
perpendicularmente a la eclíptica. Y entonces los telescopios lo que hacen es simplemente seleccionar solo las partículas que vienen de esa dirección. Y así puedes saber las partículas que estás registrando, pues en qué dirección te vienen. O sea, que te permite tener una direccionalidad y asegurarte de que vienen del Sol y que no es simplemente que estás atravesando un medio que en ese momento tiene una densidad más alta de partículas o lo que sea. Y el instrumento es muy sencillo, es un detector, un chip de silicio como el de las cámaras, que luego tiene delante unas láminas de estos plásticos centelladores. Las partículas golpean en el centellador y eso produce fotones de luz que luego son registradas por la cámara. De esa forma es como se detectan. Y en el propio telescopio hay un campo eléctrico porque lo que hace esto es espectroscopía de masas. Es un tipo de espectrómetro de masas que se llama de tiempo de vuelo, que lo que hace es, bueno, medir el tiempo que, o sea, una partícula cargada, al pasar por un campo eléctrico, se curva, que viene con una cierta velocidad, se curva y choca con el detector. Entonces, dependiendo de cuánto sea la carga de la partícula y cuánto sea su masa, la curvatura va a ser más fuerte o más débil, y eso hará que su recorrido dure más o dure menos. Y eso es lo que se registra. Y de esa forma puedes hacer, puedes determinar la composición de esas partículas que te están llegando, ¿no? Así es como se hace el análisis, ¿no? Mm, Otro elemento a tener en cuenta es que no se produce lo que suele acompañar a estos eventos que producen enriquecimiento de helio 3, suelen ir acompañados también de un estallido de radio. Un estallido de radio tipo 3 se llama, que está asociado con algunas fulguraciones y en este caso no se observó. Entonces, la Una pregunta, conclusión a la ¿sí? y la clasificación tipo 1, 2, 3, ¿a qué refiere? ¿Qué es? ¿Tipo de Eso no energía? lo sé. Eso tiene que ver con Yo no sabía que había un... Sí, sí, hay como cinco o seis tipos de estallido de radio que producen la actividad estelar, Ah, que al ok. final es radiación sincrotrón o ciclotrón, y dependiendo de las propiedades de cómo es el espectro, de cómo es la duración característica, pues se clasifican, ¿no?, en diferentes tipos porque suelen estar asociados a diferentes fenómenos. Pero no te sé decir en detalle lo que es cada una. Ya te digo que este es un campo que a mí me pilla un poco de lejos, ¿no?, aunque sea también solar y heliosférico, pero no estoy muy al tanto de todos los detalles. Bueno, la conclusión a la que llegan es que se trata efectivamente de material previamente depositado, que probablemente, no se puede saber seguro, que probablemente sea material depositado por la actividad anterior, que además se había observado una serie de fulguraciones que tuvieron lugar recordemos, esto fue el 24 de noviembre, pues entre el 17 y el 23 hubo toda una serie de festival de tormentas y actividad en el que se produjeron varias fulguraciones. Según ellos concluyen, probablemente enriquecieron previamente la heliosfera con ese helio 3, que luego fue barrido por la eyección coronal de masa. Y bueno, pues una primera, digamos, explicación empírica con Solar Orbiter a este problema. Y bueno, está muy bien porque este es el tipo de ciencia en el que Solar Orbiter puede contribuir muy bien porque tiene esta combinación de instrumentos de imagen y de detectores de partículas que es muy potente, ¿no? La pena aquí es que cuando se hicieron estas observaciones todavía no estaba funcionando el instrumento de imagen ultravioleta que les hubiera permitido el tener simultáneamente el registro de fulguraciones y pequeños, o sea, sobre todo de pequeños eventos de reconexión, de pequeñas fulguraciones. Eso lo suplieron utilizando datos de Stereo A, la sonda de la NASA. Pero, o sea, está bien, pero la perspectiva no era la idónea con Stereo A, porque estaba en otra localización. Stereo, recordemos que son dos sondas A y B que están situadas en la misma órbita de la Tierra, pero una 60 grados Justamente, por delante y otra por detrás. Se llama estéreo porque la idea era que hicieran imagen del Sol desde dos puntos de vista esa era la diferentes. idea. Que estén lejos era la idea, digamos. Sí. Exacto, que estén lejos es la idea. Eh, y bueno, me parece la verdad un resultado bonito, ¿no? Y una de estas cosas que Solar Orbiter sobre todo básicamente estaba diseñado para poder hacer.
y que, claro, requieren un poco de serendipia porque tienes que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, para tener esa conexión magnética con la región de donde se produce la actividad. Pero en ese caso, justo al poco del lanzamiento se dieron las circunstancias y, hombre, lo ideal sería que lo pudieran volver a pillar en otro momento, algún otro evento similar, y sobre todo estando más cerca del Sol, porque aquí están prácticamente a una unidad astronómica. Así que, bueno, yo creo que si esto se dio a los pocos meses de lanzarse, seguramente no es tan improbable y volveremos a tener más observaciones posiblemente mejores, más cerca del Sol y por tanto con bastante mejor calidad en los datos. Ah. Así que nada. Pues Podemos hacer me pareció interesante leer esto. un comentario que nos devuelva al tema anterior. Es Sobre que fútbol. he observado algo que me hace sospechar, porque el Solar Orbit está más cerca de la Tierra que del Sol. Por lo que estoy viendo en la gráfica de la figura 2, hay un Sí, pico de en este momento. partículas, Ujú. de partículas de 10 megaelectronvolt, no importa la unidad, 10, el 25 de noviembre del 2020, día en el que murió el 10, Diego Armando Maradona, exactamente ese día. Vaya, hombre. Entonces, Ostras. sospecho, mi hipótesis es que esta señal no viene del Sol, sino que viene de la Tierra. Y por esto, queridos amigos, hemos tenido aquella discusión que ustedes pensaban que nos habíamos dispersado y estamos hablando de boludeces que dicen ustedes. Pues no, tenía todo un sentido y era porque esta fecha es una fecha señalada. ¿Viste? El cielo lo dice. Todo está conectado. No, lo de la cuántica es la semana que viene. Bueno,